El 12 de noviembre de 1940, Adolf Hitler firmó la Directiva número 18 del Führer. En ese documento, el jefe del Tercer Reich declaraba, con una claridad que luego resultaría irónica, que la participación de fuerzas alemanas en África solo debería contemplarse si los italianos lograban alcanzar Mersa Matruh, en el litoral norte de Egipto. Mientras eso no ocurriera, Alemania permanecería ajena al conflicto africano. A Hitler le preocupaba otra cosa. Tenía los ojos puestos en la Unión Soviética, pero Italia ya había tomado su propia decisión. El 9 de septiembre de 1940, el mariscal Rodolfo Graziani había iniciado su ofensiva desde Libia hacia Egipto con un ejército de 10 divisiones. El avance inicial fue lento pero real. Ocuparon Sidi Barrani, dentro del territorio egipcio, y allí se detuvieron. Graziani esperaba refuerzos, mejores suministros, más blindados. Lo que recibió en cambio fue un contraataque devastador. El 8 de diciembre de 1940 comenzó la Operación Compass, la ofensiva británica lanzada por el general Archibald Wavell con la Fuerza del Desierto Occidental. Se trataba de una maniobra diseñada inicialmente como incursión de 5 días con objetivos limitados. Lo que siguió superó todas las expectativas aliadas. En menos de 2 meses, 3 divisiones británicas, un total de unos 31.000 hombres, 120 cañones y 275 tanques, destruyeron o capturaron 10 divisiones italianas. Las cifras son impactantes. Más de 130.000 prisioneros, 400 tanques capturados, más de 1.200 piezas de artillería. Tobruk cayó el 22 de enero de 1941. Benghazi lo hizo el 6 de febrero. En el páramo de Bedafom, el 7 de febrero, el grueso del ejército italiano en Cirenaica dejó de existir como fuerza combatiente. Fue en Benghazi donde el general Richard O'Connor, comandante de la Fuerza del Desierto Occidental, contempló con asombro el alcance de su propia victoria. Junto a él se habían capturado 6 generales italianos: el general de Bersaglieri Vignani, el general de artillería Villanis, el general del cuerpo de ingenieros Negroni, el general de carros Bardini, el general Cona y su jefe de Estado Mayor, el general Giuliano. No había visto tantos italianos desde el Durbar de Delhi de 1911, comentó O'Connor con seca ironía. Los soldados británicos rebosaban confianza. Creían que en pocas semanas estarían en Trípoli. La noticia llegó a Berlín como un golpe de martillo. Si los británicos tomaban Trípoli, toda la costa norte de África se convertiría en una base aliada desde la cual amenazar el flanco sur de Europa. Eso pondría en peligro la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética que Hitler planeaba lanzar en la primavera de 1941. La pérdida de Libia, en palabras del propio alto mando alemán, podría crear una amenaza más directa sobre el continente europeo. La ecuación estratégica había cambiado. El Oberkommando der Wehrmacht, el alto mando de las Fuerzas Armadas alemanas, debatió con urgencia. La solución no podía ser enviar un ejército completo. Los recursos estaban comprometidos con la campaña en el este, pero tampoco era posible permitir el colapso total del frente africano. La decisión fue enviar una fuerza expedicionaria de escala de cuerpo de ejército lo suficientemente potente para contener a los británicos, lo suficientemente pequeña para no comprometer otros frentes. Ese cuerpo recibiría un nombre que pasaría a la historia: Deutsches Afrika Korps, el cuerpo alemán de África. El 11 de enero de 1941 fue dado de alta formalmente el Dacca, aunque algunos documentos señalan el 19 de febrero como la fecha oficial de activación bajo ese nombre específico. En sus primeras semanas, la unidad fue conocida simplemente como Befehlshaber der deutschen Truppen in Libyen, comandante de las tropas alemanas en Libia. Fuera cual fuera la fecha exacta de su fundación, la estructura era clara: una unidad de cuerpo de ejército motorizada, inicialmente compuesta por 2 grandes formaciones. La primera era la 5ª División Ligera, ensamblada apresuradamente a partir de elementos de la 3ª División Panzer, en particular el 5º Regimiento Panzer, procedente de las guarniciones de Berlín-Wunsdorf. La segunda era la 14ª División Panzer, que llegaría más tarde, en la primavera de 1941. Ninguna de las dos había sido entrenada específicamente para combatir en el desierto. Esa sería la primera de muchas improvisaciones del Afrika Korps.
El mando de la fuerza expedicionaria recayó en el general-leutnant Erwin Rommel. La elección no fue obvia. Rommel era el general más moderno en antigüedad que ostentaba la cruz de caballero con hojas de roble, una condecoración que lo situaba como el segundo oficial del ejército de tierra en recibir esa distinción. Tenía 49 años y había ganado fama al frente de la 7ª División Panzer durante la campaña de Francia en 1940, una unidad que avanzó con tal velocidad que los propios alemanes la perdían de vista en el mapa, ganándose el apodo de División Fantasma. Era agresivo, intuitivo, despreciaba el papeleo y tenía una habilidad casi instintiva para leer el terreno desde un vehículo o desde el aire. Era, en muchos sentidos, el hombre perfecto para una guerra de movimiento en el desierto. En otros sentidos, era exactamente el tipo de comandante que podía llevar a sus tropas más allá de lo que los suministros y las órdenes permitían. El 11 de febrero de 1941, Rommel aterrizó en Trípoli. Los primeros contingentes del DAK ya estaban en tierra desde el día anterior. La ciudad era un hervidero de italianos desmoralizados y alemanes llegados con urgencia. Rommel hizo su reconocimiento aéreo esa misma tarde, sobrevolando en avioneta el frente donde los italianos se habían detenido. Lo que vio lo convenció de que había que actuar con rapidez. Sus órdenes oficiales eran claras: mantener la defensiva, aguardar la llegada de la 15ª División Panzer prevista para finales de mayo y solo entonces, si las circunstancias lo permitían, lanzar ataques limitados en la región de Agedavia. Berlín y Roma habían coincidido en ese enfoque cauteloso. El general Italo Gariboldi, comandante supremo italiano en el norte de África y superior jerárquico de Rommel, esperaba exactamente eso. Lo que ninguno de ellos esperaba era que Rommel obedeciera. El 31 de marzo de 1941, a las 9:44 de la mañana, los vehículos de reconocimiento del Tercer Batallón de Reconocimiento Alemán, estacionado en Mersa el Brega, chocaron con una patrulla avanzada de la 2ª División Acorazada Británica. A las 9:50 los primeros obuses estallaron. Había comenzado la operación Sonnenblum, Girasol, y con ella la historia del Afrika Korps en combate. Pero antes de ese primer disparo, Rommel había librado ya otra batalla, una batalla de ilusiones y percepciones. Sabía que el DAK era numéricamente inferior. La 5ª División Ligera contaba con apenas 120 carros, muchos de ellos los veteranos Panzer I y Panzer II de escaso poder de fuego, con solo 40 Panzer III y 10 Panzer IV disponibles con plenas capacidades de combate. Los británicos tenían más hombres, más cañones y, sobre el papel, más tanques. Para compensar esa diferencia, Rommel recurrió a la psicología. Ordenó montar cañones antiaéreos sobre camiones y hacerlos desfilar repetidamente por las rutas que podían ser observadas por la aviación o el espionaje británico. Hizo construir siluetas de cartón y madera pintadas de verde grisáceo que, vistas desde distancia o desde el aire, podían confundirse con blindados. Organizó marchas circulares de columnas que levantaban nubes de polvo visibles desde kilómetros, dando la impresión de que nuevas divisiones llegaban constantemente al frente. El general Claude Auchinleck, que dirigiría más tarde el ejército británico en África, reconocería después que esas maniobras de engaño retrasaron la toma de decisiones aliadas en varias semanas cruciales. Mientras tanto, Rommel utilizó ese tiempo prestado para reorganizar las unidades italianas presentes en la zona. El coronel italiano Gastón Gambara, que mandaba el cuerpo acorazado italiano, recordó años más tarde que Rommel no se limitó a dar órdenes. Se paseaba entre los regimientos italianos, exigía ejercicios, reorganizaba procedimientos y enseñaba a sus oficiales a pensar en términos de movilidad y velocidad. Las tropas italianas, que habían llegado desmoralizadas tras la catástrofe de la Operación Compás, comenzaron a recuperar algo de disciplina y cohesión. Para reforzar el espíritu de la tropa, el Afrika Korps lanzó también su propio periódico de campaña. Se llamó Die Oase, el Oasis. El primer número apareció en marzo de 1941, impreso en papel grisáceo de calidad modesta, con relatos de hazañas individuales, chistes de cuartel y noticias del frente. Era el intento consciente de crear un sentido de identidad colectiva. Los soldados del DAK no serían simplemente alemanes destinados en África, serían los zorros del desierto, una comunidad con su propia mitología y su propio honor.
El 31 de marzo, cuando Rommel lanzó su ofensiva sin esperar la 14ª División Panzer y sin informar debidamente a sus superiores italianos, el panorama del lado británico era, en cierta medida, propicio para el asalto. El general Wavell había enviado buena parte de sus mejores tropas a Grecia para reforzar ese frente, que también amenazaba con colapsar. En Cirenaica había quedado una fuerza débil, la 2ª División Acorazada, que contaba con una brigada de carros ligeros, un regimiento equipado con 50 tanques capturados a los italianos y un 5º regimiento con unos 50 tanques crucero. Wavell y sus estados mayores creían, además, que las tropas alemanas recién llegadas no tendrían capacidad ofensiva hasta que llegaran refuerzos sustanciales. El informe de inteligencia del MI6 en Berlín lo confirmaba. Era una apreciación equivocada. El 5º Regimiento Panzer de Berlín-Wünsdorf, bajo las órdenes del teniente coronel Albrecht, atacó Mersa el Brega esa misma mañana del 31 de marzo con el apoyo de 2 ataques de Stukas a las 17:30. Los infantería empujaron a través de las dunas a 40 grados de calor entre campos de minas. El avance fue lento pero imparable. Los británicos comenzaron a retroceder. Rommel, al volante de su carro de mando, se situó personalmente en la vanguardia. En los días que siguieron, el avance alemán alcanzó una velocidad que desconcertó a todos. El 4 de abril, las tropas del DAK tomaban Sus, donde un enorme depósito de combustible británico voló por los aires por error. La guarnición lo destruyó al confundir el polvo levantado por los propios tanques británicos en retirada con el avance alemán. Para mediados de abril, el Afrika Korps había recorrido más de 800 kilómetros, tomado Bengasi el 4 de abril, capturado las ciudades de Mechili y Derna e incluso capturado a 2 generales británicos de primera línea. El general Philip Neame, comandante de las tropas en Cirenaica, y el general Richard O'Connor, el artífice de la victoria de la Operación Compás, viajaban juntos en un vehículo de Estado Mayor por la carretera de Derna en la noche del 6 al 7 de abril, cuando se toparon con una patrulla motorizada del grupo Ponat. El conductor intentó resistir, tomó su rifle, pero fue abatido por una ráfaga de subfusil. Neame y O'Connor, exhaustos, se rindieron bajo los cañones de las armas alemanas. Fue una captura casi accidental, pero de enorme valor simbólico. El hombre que había destruido 10 divisiones italianas era ahora prisionero de guerra. Hacia finales de abril, el Afrika Korps había sitiado Tobruk, cuya guarnición australiana, la 9ª División Australiana, unos 14.000 hombres, se negó a rendirse. En el margen occidental de Egipto, las unidades avanzadas del DAK habían cruzado la frontera y ocupado el paso de Al-Faya y la localidad de Solum. Rommel había recorrido más terreno en menos tiempo del que Berlín creía posible, y lo había hecho con una sola división, sin la 14ª División Panzer, desafiando las órdenes de sus superiores y las leyes básicas de la logística. El propio general Franz Halder, jefe del Estado Mayor del ejército alemán, anotó en su diario el 23 de abril de 1941 su exasperación con Rommel. Rommel no está a la altura de la situación. Sus operaciones están improvisadas, sin plan de conjunto. El único resultado es que las tropas están dispersas por toda Cirenaica. Era una crítica válida desde el punto de vista doctrinal. Pero los mapas contaban otra historia. Mientras tanto, Tobruk resistía. El primer intento alemán de tomar la plaza el 13 y 14 de abril terminó en fracaso. El general Heinrich von Prittwitz und Gaffron, comandante de la 14ª División Panzer, fue muerto por fuego de artillería el 10 de abril, cerca del hito kilométrico 16, convirtiéndose en el primer general del Daka en morir en combate. El teniente coronel Ponat, que mandaba el 8º batallón de ametralladoras, logró penetrar el perímetro de la fortaleza con sus hombres, pero quedó atrapado en un combate cuerpo a cuerpo sin recibir los refuerzos prometidos. Ponat fue abatido en el caos de esa batalla de trincheras. Su batallón quedó destruido. Tobruk no caería, y mientras los australianos resistieran allí, Rommel no podía avanzar hacia Egipto. La fortaleza portuaria era la clave. Sin ella, las líneas de suministro alemanas continuarían extendiéndose 1.500 kilómetros desde Trípoli hasta el frente, con todo lo que eso implicaba en desgaste, vulnerabilidad y escasez de combustible. Tobruk era una cicatriz y durante 8 meses, entre abril y diciembre de 1941,
Los soldados del Afrika Korps vivirían con esa cicatriz abierta en el flanco. La guarnición aliada, australianos, neozelandeses, británicos de la 22ª Brigada de Guardias y Artillería Sudafricana, se aferró al perímetro de 50 kilómetros como si fuera la última fortaleza del mundo libre, porque, en cierta medida, lo era. El calor en las posiciones cercanas al perímetro llegaba a los 50 grados centígrados durante el día. El suelo era roca caliza cubierta de una fina capa de polvo. No había sombra, no había árboles, no había alivio. Los soldados del 104º Regimiento de Artillería, llegados en abril de 1941 desde los cuarteles de Baumholder, que habían abandonado bajo una tormenta de nieve, tardaron apenas días en entender que África era otro planeta. Las moscas eran, en palabras del teniente Friedel Schmidt, un enemigo mayor que todos los ejércitos del mundo. Se metían por los labios y la nariz, cubrían la comida en segundos, volvían a los heridos una agonía. La disentería hacía estragos entre las tropas de ambos bandos. Y bajo tierra, los búnkers defensivos australianos, construidos en la roca viva y camuflados a nivel del suelo, eran prácticamente invisibles hasta que alguien caía dentro. Las noches tenían su propio terror. Los australianos realizaban incursiones nocturnas con sigilo de felinos, boinas vascas, jerseys de lana, zapatos de suela blanda, granadas en los bolsillos y subfusiles Thompson en las manos. Aparecían sin previo aviso en el interior de las posiciones alemanas, vaciaban sus cargadores y desaparecían antes de que nadie pudiera reaccionar. Si capturaban a alguno no decían nada, solo sonreían. Era un tipo de guerra para el que el soldado alemán promedio no había sido preparado. El capitán Wilhelm Bach, pastor protestante convertido en comandante de batallón, se convirtió en una figura legendaria en ese frente. Mandaba el primero de los batallones del 104º Regimiento de Artillería y había tomado el mando cuando su predecesor cayó en los primeros días del asedio. Los soldados lo llamaban el cura, con una mezcla de mofa y afecto. Bach nunca ordenaba lo que él mismo no estaba dispuesto a ejecutar. En las posiciones de la Wadi Kualala, a 130 grados en la sombra, el capitán Bach salía personalmente a observar el fuego enemigo desde el borde del barranco, mientras los proyectiles del Ratschbum, como llamaban los alemanes al peligroso cañón antitanque británico de 75 milímetros, por el sonido que producía, silbaban a centímetros de su casco de acero. La prensa británica le daría más tarde el apodo de el héroe del paso de Jalfaya y el pastor del infierno. El paso de Jalfaya, situado en el escarpe costero que separaba la meseta libia del litoral, se convirtió en el corazón de los combates fronterizos. El 26 de mayo de 1941, el grupo de combate Herf lo tomó a los británicos mediante una maniobra clásica. El 8º Regimiento Panzer, bajo el teniente coronel Kramer, avanzó desde Solum hacia el sur, giró al norte y atacó el paso por la retaguardia, mientras el 5º Regimiento Panzer lanzaba un ataque de distracción desde el oeste y la infantería del 14º Batallón de Infantería Motorizada atacaba de frente. El coronel Herf coordinó la maniobra con precisión. El paso cayó en un día. En el interior del paso, los ingenieros alemanes instalaron 4 cañones antiaéreos de 88 milímetros, los famosos Flak 88, en posiciones cuidadosamente camufladas. El teniente Richter caminó 150 metros hacia adelante y se tumbó en el suelo para verificar el camuflaje. No vio nada. La neblina perpetua del desierto y la depresión de las posiciones por debajo del nivel del suelo las hacía prácticamente invisibles desde tierra. La batería italiana del mayor Pardi complementaba las posiciones alemanas desde el flanco. Era una trampa. El 15 de junio de 1941 llegó la Operación Battle Axe, el contraataque británico con los tanques recién llegados de Gran Bretaña a bordo del convoy Tigre. En total, el convoy había traído 135 tanques de infantería Matilda II, de 26,5 toneladas, con blindaje de 90 milímetros, y 82 tanques crucero Mark II, más 21 vehículos ligeros, Mark IV. Wavell telegrafió a Churchill el 25 de mayo que el Tigre solo necesitaba arañar para ponerse en marcha. Churchill lo bautizó con entusiasmo. La operación iba a cambiar el equilibrio en el desierto. No fue así. En el paso de Jalfaya, los Matilda avanzaron directamente hacia las bocas de los Flak 88 del teniente Richter.
Los proyectiles antiaéreos de ese cañón podían alcanzar 8.000 metros de altura. A distancia de combate terrestre perforaban el blindaje de cualquier tanque aliado con total impunidad. El Matilda, cuya coraza había resistido todos los cañones antitanque alemanes de pequeño calibre, ardía ahora como una antorcha. Los carros británicos fueron destruidos uno tras otro. En la tradición del regimiento, el paso de Halfaya pasó a llamarse Hellfire Pass, el paso del fuego del infierno. La Battle Axe fracasó en 3 días. Wavell fue relevado del mando. Le reemplazó el general Claude Auchinleck, llegado desde la India, que traía consigo la voluntad de construir una fuerza suficientemente grande como para desalojar al Deak de Cyrenaica de una vez por todas. Para ello necesitaba tiempo, y el asedio de Tobruk se lo estaba costando a Rommel también. Hay una imagen popular del Afrika Korps como una fuerza de élite específicamente entrenada para el desierto, compuesta por voluntarios seleccionados entre lo mejor del ejército alemán. Esa imagen es un mito. El coronel Jesús Martínez de Merlón, historiador militar español y profesor de historia del Instituto de Historia y Cultura Militar, lo explica con precisión. El cuerpo alemán se recluta de distintas unidades, sobre todo de la tercera división Panzer inicialmente, y no tienen un reclutamiento especial de gente preparada para el desierto. El DAK fue construido con urgencia a partir de lo que había disponible. La estructura básica del cuerpo de ejército seguía el modelo estándar del Wehrmacht. El cuartel general dirigía las operaciones estratégicas, coordinando las unidades de reconocimiento, los destacamentos logísticos, las compañías de señales, las unidades cartográficas y una compañía hidráulica, esencial en un entorno donde el agua era cuestión de vida o muerte. A esto se añadían artillería pesada, unidades antitanque y, en distintos momentos de la campaña, contingentes de paracaidistas italianos y alemanes. Los tanques eran el alma del DAK. La plantilla de un batallón Panzer en 1941 revela la realidad de sus capacidades y limitaciones. El batallón tipo contaba con una plana mayor que incluía 2 secciones de reconocimiento equipadas con Panzer I y Panzer II, carros ligeros, esencialmente auxiliares de poca capacidad ofensiva. Cada compañía de combate tenía también su sección de reconocimiento con Panzer II, pero la fuerza real eran los Panzer III. 17 por compañía, con cañón de 50 milímetros, capaces de combatir en igualdad con la mayoría de los carros británicos del período inicial. La cuarta compañía, equipada con los más potentes Panzer IV, portadores del cañón de 75 milímetros de tubo corto, solo contaba con 10 vehículos por batallón, porque no había más. La producción alemana de esa versión era limitada. En total, un batallón Panzer alemán podía contar sobre el papel con unos 65 carros, pero de ellos menos de 50 eran modelos verdaderamente eficaces en combate antitanque. Los Panzer I, aunque sumaban en las estadísticas, eran vulnerables incluso a los cañones antitanque ligeros. Esta composición mixta explica por qué las columnas alemanas parecían más numerosas en combate de lo que realmente eran. Avanzaban en formaciones que incluían todo tipo de vehículos, creando una impresión de poder que no siempre correspondía a la realidad. Los cañones de 88 milímetros merecen un capítulo aparte. Diseñados originalmente como artillería antiaérea, los Flak 88 habían demostrado en Francia que un proyectil capaz de alcanzar un bombardero a 8.000 metros de altura podía igualmente perforar cualquier blindaje terrestre conocido. El empleo sistemático de estas piezas como antitanque fue, según muchos historiadores, la innovación táctica más decisiva del Afrika Korps. En Halfaya, en Solum, en decenas de posiciones defensivas a lo largo de Egipto y Libia, los 88 convirtieron los ataques blindados aliados en carnicerías. Los tanques Matilda, considerados impenetrables antes de la campaña africana, ardían al primer impacto. El problema no eran los tanques. Era el combustible y la distancia. La cadena de suministros del DAK es quizás el elemento más incomprendido de toda la campaña. Los abastecimientos llegaban por mar desde Italia hasta los puertos de Trípoli, Bengasi y ocasionalmente Tobruk. Desde allí, columnas de camiones debían recorrer hasta 1.500 kilómetros por carreteras de arena o pistas polvorientas hasta el frente de combate.
El consumo de combustible de esos camiones en el trayecto era enorme. De cada 100 litros que salían del puerto, a veces llegaban al frente menos de 30. Cada kilómetro que avanzaba Rommel multiplicaba exponencialmente el problema logístico. La Marina italiana, cuya contribución al esfuerzo de guerra ha sido sistemáticamente subestimada, cumplió su misión con notable sacrificio. Los registros de los convoyes entre 1941 y 1943 muestran que de cada 100 tanques embarcados en puertos italianos hacia África, solo se perdían en torno al 13% en el trayecto. La mayoría de los acorazados, la infantería y la artillería llegaron a destino. El problema no era el cruce mediterráneo, era el trayecto interior desde los puertos hasta el frente, multiplicado por las decenas de miles de vehículos que necesitaban combustible, municiones, piezas de repuesto, agua, alimento y equipo médico. El calor destruía materiales. Las arenillas de sílice penetraban en los motores, desgastando los cilindros con una rapidez que no tenía equivalente en Europa. Un carro que en Polonia podía rodar 10.000 kilómetros sin revisión mayor, en el desierto necesitaba revisión completa cada 1.500. Los radios fallaban, los mapas estaban incompletos. La brújula magnética era poco fiable en la meseta rocosa. Los pilotos y conductores debían orientarse por el sol y las estrellas. El viento de Khamsin, que soplaba cargado de arena fina durante días seguidos, reducía la visibilidad a cero y paralizaba operaciones enteras. Y luego estaban los hombres. El recluta alemán promedio que llegaba a Trípoli en 1941 tardaba semanas en adaptarse. La combinación de calor extremo durante el día, temperaturas que superaban regularmente los 45 grados, con el frío cortante de las noches del desierto, que podían bajar a 5 o 6 grados antes del amanecer, producía un estrés físico que se acumulaba sin pausa. La disentería era endémica. La ictericia infecciosa, la fiebre amarilla del desierto, incapacitaba durante semanas a cientos de hombres a la vez. El propio Rommel contrajo enfermedades intestinales repetidas veces durante la campaña, aunque su voluntad de acero le permitió seguir al frente. A finales de 1942, el general estaba físicamente agotado. El 18 de agosto de 1941, a las 21:57 hora centroeuropea, una voz de mujer brotó de los altavoces de la emisora de Soldatensender Belgrad, Radio Belgrado para los soldados. La canción que sonó era oscura, sentimental y levemente melancólica. Se llamaba Lied eines jungen Wachtposten, la canción de un joven soldado de guardia. Nadie habría apostado un pfennig por su éxito. 2 años antes, cuando había sido grabada por primera vez, apenas había vendido 700 copias. La historia de Lili Marleen es en sí misma una parábola sobre la guerra. El poema original había sido escrito en 1915 por Hans Leib, un maestro de escuela de Hamburgo que servía en el ejército imperial alemán durante la Primera Guerra Mundial. Lo escribió recordando a 2 mujeres, su novia, de nombre Lili, y la novia de un compañero llamada Marleen. Las combinó en un personaje imaginario que esperaba bajo la farola del cuartel. El poema dormitó durante 20 años hasta que fue publicado en 1937 en una colección titulada Die Kleine Hafenorgel. En 1938, el compositor Norbert Schulze, ya famoso por sus óperas, marchas y partituras para películas de propaganda, leyó el poema y lo musicó. Lo hizo con una melodía simple, pegadiza, con un ritmo que se hundía en la memoria sin esfuerzo. Al año siguiente, su amiga Lale Andersen, cantante de cabaret nacida el 23 de marzo de 1905 en Bremerhaven, cuyo nombre real era Liselott Helene Bertha Bunnenberg, grabó la canción el 2 de agosto de 1939 en los estudios Electrola de Berlín. Lo hizo, según declaró más tarde, con escaso entusiasmo. No le gustaba la melodía. Pensaba que el resultado sería otro fracaso. El disco fue editado y vendió apenas 700 copias. Joseph Goebbels, ministro de propaganda del Reich, despreció la canción. Demasiado sentimental, demasiado melancólica, nada marcial. Entonces llegó la guerra, y con ella la ocupación alemana de Yugoslavia en abril de 1941. Radio Belgrado fue convertida en Soldatensender Belgrad, la emisora al servicio de las Fuerzas Armadas alemanas. Su señal era tan potente que podía escucharse en toda Europa y en toda la cuenca mediterránea.
El director de la emisora, el teniente Karl-Heinz Röntgen, fue enviado a Viena a buscar discos de segunda mano para llenar la programación. Entre el montón de grabaciones que encontró en los almacenes de la emisora del Reich en Viena estaba el viejo disco de Lale Andersen. Lo llevó de regreso a Belgrado. El 18 de agosto de 1941, Röntgen emitió la canción por primera vez. La respuesta fue inmediata. En cuestión de días, las cartas llegaban a cientos desde todos los rincones donde estaban destinadas las tropas alemanas, pidiendo que se volviera a emitir. Cuando Goebbels quiso prohibirla, la presión de los soldados fue tan grande que tuvo que dar marcha atrás. Lili Marleen pasó a emitirse todas las noches a las 21:55, justo antes del cierre de la emisión. Se convirtió en el himno no oficial de la campaña africana. El Feldmarschall Rommel la escuchaba con sus hombres. Se dice que el propio Rommel pidió a Radio Belgrado que la incorporara a la programación nocturna de manera fija, que la convirtiera en la última señal del día. Para los soldados del Dachau, enterrados en sus posiciones antes de Tobruk o desplazándose por las pistas polvorientas de Cyrenaica, esa voz era la conexión con un mundo que quedaba al otro lado del Mediterráneo, con sus casas, sus ciudades, sus familias. Lo que nadie había calculado es que los soldados británicos también la escuchaban. El octavo ejército sintonizaba Radio Belgrado con la misma asiduidad que el Afrika Korps. El escritor y oficial británico Fitzroy MacLean describió el efecto de la canción en la primavera de 1942 desde el desierto occidental. La voz le llegaba ronca, sensual, nostálgica, dulce como el azúcar, y le hacía pensar en cuánto tiempo llevaría sin ver Europa. El mando aliado llegó a prohibir a sus oficiales que dejaran escuchar la canción a la tropa. Fue una prohibición imposible de mantener. La melodía estaba ya en los labios y los silbidos de todos. La BBC produjo en 1943 una versión paródica antialemanista, con letra nueva cantada por Lucy Mannheim. Los aliados grabaron sus propias versiones. La alemana Marlene Dietrich, exiliada en Hollywood y vocal opositora al nazismo, la grabó en inglés y en alemán para las tropas aliadas. Vera Lynn la cantó en inglés. La División Azul Española la cantó en español. En 48 idiomas, la canción de la chica bajo la farola cruzó todas las fronteras. Lale Andersen recibiría después de la guerra un disco de oro que certificaba más de 1 millón de copias vendidas. Goebbels nunca la quiso. Pero la guerra necesitaba la canción, y la canción necesitaba la guerra. Cuando se le preguntó a Lale Andersen por qué fue tan popular entre soldados de ambos bandos, respondió con una imagen que lo decía todo. ¿Puede el viento explicar cómo se convirtió en tempestad? El 18 de noviembre de 1941, el octavo ejército británico lanzó la Operación Crusader. Era la ofensiva más grande que los aliados habían intentado hasta entonces en el desierto norteafricano, y su objetivo era directo: levantar el sitio de Tobruk, destruir el Afrika Korps y reconquistar Cyrenaica. El nuevo comandante en jefe, el general Claude Auchinleck, Auchi, como lo llamaban sus hombres, había pasado meses reorganizando, reequipando y ampliando sus fuerzas. El octavo ejército contaba ahora con 2 cuerpos de ejército diferenciados: el 30º cuerpo, que agrupaba las divisiones acorazadas, la 7ª división acorazada con 3 brigadas de blindados, y el 13º cuerpo, que concentraba las unidades de infantería apoyadas por brigadas de tanques de infantería. Esta separación entre blindados y infantería reflejaba la doctrina británica de la época, que distinguía entre las Armoured Brigades, destinadas a operaciones de movilidad y profundidad, y las Army Tank Brigades, diseñadas para apoyo directo a la infantería frente a contraataques blindados. Esa distinción conceptual tendría consecuencias importantes en combate. La ofensiva comenzó con sigilo. La lluvia y la tormenta de arena de los días previos habían mantenido a la Luftwaffe en tierra, y los movimientos de concentración aliados pasaron en gran medida desapercibidos para la inteligencia alemana. Rommel, convencido de que los británicos tardarían semanas en estar en condiciones de atacar, se encontraba planificando su propio asalto definitivo contra Tobruk. La Operación Crusader lo tomó por sorpresa. En los primeros días, los blindados británicos avanzaron rápidamente hacia el sur de la posición de Tobruk.
La 7ª Brigada acorazada, equipada con los nuevos carros crucero Crusader, se lanzó hacia Sidi Rezegh, una cresta alargada que dominaba el aeródromo al sur de Tobruk. Ahí comenzaron los combates más duros. El terreno en torno a Sidi Rezegh fue escenario de enfrentamientos caóticos durante días, con columnas blindadas que se atravesaban mutuamente en el polvo, mandos que perdían el contacto con sus unidades y generales que tomaban decisiones basadas en información que tenía horas de retraso. Las divisiones Panzer alemanas respondieron con la velocidad que las caracterizaba. El general Ludwig Cruwell, que comandaba el Afrika Korps bajo la supervisión de Rommel, coordinó los movimientos de la 15ª y la 21ª División Panzer en una serie de golpes sucesivos. En Sidi Rezegh, el 22 de noviembre, la 21ª División Panzer destruyó virtualmente la 4ª Brigada acorazada y causó a la división sudafricana unas 3.000 bajas. Parecía que la ofensiva aliada estaba a punto de colapsar. Fue entonces cuando Rommel tomó la decisión que hoy los historiadores debaten todavía. El 24 de noviembre, en un arranque de iniciativa ofensiva que desafió toda lógica defensiva, concentró el grueso de sus fuerzas blindadas, la Gruppe Rommel, compuesta por las 2 divisiones Panzer, y las lanzó hacia el este, hacia la frontera egipcia, con la intención de cortar las líneas de suministro aliadas y provocar el pánico en la retaguardia. Era el llamado Dash to the Wire, el galope hasta el alambre de la frontera. El pánico que Rommel esperaba no llegó. Auchinleck se mantuvo firme, relevó al general Cunningham, que dirigía el 8º Ejército, y asumió personalmente el mando de las operaciones, negándose a ordenar la retirada. Los neozelandeses, que avanzaban por la costa hacia Tobruk, establecieron contacto con la guarnición el 27 de noviembre. Rommel tuvo que girar y volver, dejando atrás a las divisiones que había lanzado hacia el este, sin haber conseguido más que desorganizar momentáneamente la retaguardia aliada. Cuando regresó al campo de batalla principal, comprobó que sus carros habían sufrido pérdidas graves. El número de Panzer operativos se había reducido a menos de la 1/4 parte del nivel inicial. La operación de rodear y destruir al Afrika Korps no había tenido éxito, pero el desgaste producido era insostenible. El 7 de diciembre de 1941, el mismo día en que Japón atacaba Pearl Harbor y Estados Unidos entraba en la guerra, Rommel tomó la decisión más dolorosa de su carrera africana. Ordenó la retirada a la línea de El Agheila, exactamente el punto desde el que había lanzado su primera ofensiva 8 meses antes. Los italianos, cuyas unidades habían mantenido el sitio de Tobruk durante meses, quedaron atónitos. Acababan de recuperar Cyrenaica con enorme esfuerzo y Rommel los enviaba de vuelta al punto de partida. La furia del general italiano Bastico, que había reemplazado a Garibaldi como comandante supremo en el teatro africano, fue mayúscula. Pero Rommel se mantuvo, salvó la estructura del ejército a costa del territorio. Era, a la vez, una decisión brillante y un reconocimiento de la realidad. El DAC no podía sobrevivir si gastaba sus últimos carros en una defensa estática. El sitio de Tobruk había durado del 10 de abril al 10 de diciembre de 1941, 242 días. La guarnición había resistido con tenacidad sin precedentes, sufriendo unas 3.000 bajas mortales entre todas las naciones presentes. El Afrika Korps había pagado un precio similar en el asedio, y la operación Crusader le había costado aún más. El equilibrio de fuerzas, por primera vez desde el comienzo de la campaña, había girado contra Rommel. El 21 de enero de 1942, mientras el mundo estaba absorto con el frente del Pacífico y con la guerra en el este, Rommel volvió a atacar. No lo esperaba nadie. Los británicos habían dejado en el frente una sola brigada después de retirar sus principales fuerzas para reforzar otros teatros, convencidos de que el DAC estaba fuera de combate por meses. Rommel, que había recibido un primer convoy de carros y combustible, atacó sin avisar siquiera a sus superiores italianos. En 2 semanas, el Afrika Korps había recuperado Benghazi y empujado a los británicos hasta la línea Gazala, unos 70 kilómetros al oeste de Tobruk. Fue en ese momento cuando se formó la llamada Línea Gazala, un sistema defensivo aliado de 60 kilómetros de extensión que iba desde la costa mediterránea hasta la Caja de Bir Hakeim, en el desierto al sur.
La línea consistía en una cadena de posiciones defensivas, cajas, minadas y artilladas, separadas entre sí por espacios abiertos que en teoría debían ser controlados por blindados. En teoría. Durante los primeros meses de 1942, ambos bandos recibieron refuerzos. Los británicos recibieron los primeros tanques Grant M3 americanos, con un cañón de 75 milímetros en el casco capaz de combatir en igualdad con los Panzer IV. Los alemanes recibieron versiones mejoradas de los Panzer III y Panzer IV con cañones de mayor longitud de tubo. En mayo de 1942, el Afrika Korps disponía de unos 320 carros alemanes e italianos frente a los más de 800 aliados, aunque la calidad técnica de los tanques aliados era heterogénea. El 27 de mayo de 1942, Rommel lanzó la batalla de Gazala. La maniobra fue característica de su estilo. Mientras unas divisiones de infantería italiano-alemanas fingían atacar el centro de la línea aliada, el grueso de los blindados del Dacca, la 14ª y la 21ª División Panzer, más la División Ligera 90 y la División Acorazada italiana Ariete, rodeó el extremo sur de la línea por el desierto durante la noche y cayó sobre la retaguardia aliada al amanecer del 27 de mayo. En Bir Hachem, extremo sur de la línea, una brigada de la Francia Libre mandada por el general Marie-Pierre Koenig resistió durante más de 2 semanas el asalto de las divisiones del Eje, convirtiéndose en una de las defensas más heroicas de toda la campaña africana. Pero la resistencia de Bir Hachem no pudo salvar el conjunto. Los británicos, que esperaban explotar los flancos del avance alemán con sus carros, se enfrentaron a formaciones antitanque en profundidad. Los Panzer avanzaban y cuando los tanques aliados los perseguían, los cañones de 88 milímetros situados en retaguardia los pulverizaban. El nombre de esa táctica se volvió célebre, la Kesseltreffen, la Batalla del Caldero. El 21 de junio de 1942, Tobruk cayó. La guarnición sudafricana de 33.000 hombres se rindió en menos de un día de combate formal. Fue el mayor desastre en las armas británicas desde la caída de Singapur. Churchill recibió la noticia en Washington, donde se reunía con Roosevelt, y describió la sensación como uno de los golpes más pesados que he podido recordar durante la guerra. En los almacenes de Tobruk, el Afrika Korps capturó combustible, municiones, vehículos y víveres que permitirían sostener el avance durante semanas. En Berlín, Adolf Hitler firmó el ascenso de Rommel a Generalfeldmarschall, mariscal de campo. Con 50 años, Rommel se convertía en el más joven del escalafón, el sexto en antigüedad entre todos los mariscales alemanes. El camino hacia Egipto estaba abierto. El 30 de junio de 1942, las columnas del Afrika Korps cruzaban la frontera egipcia hacia el este. Rommel marchaba con menos de 60 carros operativos y unos 4.000 infantes con apoyos de fuego muy limitados, pero avanzaba sobre un ejército que corría. Ante él, el octavo ejército se retiraba desordenadamente hacia posiciones defensivas en torno a una pequeña estación ferroviaria llamada El Alamein, a 106 kilómetros al oeste de Alejandría. El impacto psicológico de la caída de Tobruk y el avance del Dacca había sido tremendo en el Cairo. El 2 de julio de 1942 fue llamado en el cuartel general británico y en la embajada el miércoles de ceniza. Durante horas, el personal quemó frenéticamente documentos confidenciales en prevención de la inminente captura de la ciudad. Las columnas de humo negro se veían desde lejos. Los barcos comenzaron a salir del puerto de Alejandría. Mussolini, inflamado de entusiasmo, voló desde Roma a Libia para preparar su entrada triunfal en el Cairo a lomos de un caballo blanco. Un telegrama transmitido por el espionaje aliado reveló que el duce ya había elegido el semental para la ceremonia. La concepción estratégica de Rommel era grandiosa. Tomar el Alamein significaba cruzar el delta del Nilo, alcanzar el canal de Suez y cerrar una de las 2 puertas al Mediterráneo oriental. Con el canal en manos alemanas y Gibraltar aún no tomada, amenazada, la posición británica en el Mediterráneo se volvería insostenible. Era también el primer eslabón de lo que algunos estrategas alemanes llamaban la tenaza del Cáucaso. Si las fuerzas de la Operación Azul, lanzada en junio de 1942 en el frente ruso, alcanzaban los campos petrolíferos de Irán y el Cáucaso desde el norte, mientras el Afrika Korps lo hacía desde el sur,
El Imperio Británico quedaría aplastado entre dos pinzas. Era un sueño geopolítico de dimensiones napoleónicas. Y era también, en los hechos de julio de 1942, casi imposible. El 1 de julio, Rommel atacó las posiciones aliadas en el Alamein con lo que tenía. La primera batalla de El Alamein duró del 1 al 27 de julio. En las 2 primeras semanas, el Afrika Korps rompió varias posiciones aliadas, capturó miles de prisioneros y causó cerca de 15.000 bajas en el octavo ejército. El miedo en Alejandría era palpable. Pero Rommel no tenía suficiente, no tenía combustible para maniobras grandes, no tenía infantería para explotar las brechas que abrían sus blindados. Los suministros llegaban con cuentagotas desde Trípoli a través de un Mediterráneo cada vez más controlado por la aviación aliada operando desde Malta. Auchinleck, que había asumido personalmente el mando del octavo ejército relevando al general Neil Ritchie, tomó una decisión que resultó ser el punto de inflexión: no retirarse. Organizó defensas en profundidad aprovechando la geografía única de El Alamein. Al norte, el Mediterráneo. Al sur, la depresión de Katara, un abismo de arena movediza de 60 metros de profundidad que hacía imposible el rodeo. Por primera vez en la campaña africana, el Afrika Korps no podía maniobrar libremente. Estaba canalizado en un frente de 50 kilómetros sin posibilidad de envolvimiento. La primera batalla de El Alamein terminó en empate de agotamiento. Ambos ejércitos se enterraron. Rommel había acumulado bajas que no podía reponer, su fuerza blindada estaba por debajo del nivel mínimo para nuevas ofensivas y su propia salud se deterioraba a ojos vistas. En agosto de 1942, Auchinleck fue reemplazado. El general Harold Alexander tomó el mando de las fuerzas en Oriente Medio. Para el octavo ejército fue nombrado inicialmente el general William Gott, veterano de los blindados, hombre con experiencia y respeto entre sus soldados. Pero Gott murió el 7 de agosto cuando su avión fue derribado por la Luftwaffe sobre el desierto. Su sustituto fue un general bajito y de maneras peculiares que provocó las primeras risas entre la tropa. Se llamaba Bernard Law Montgomery. El general Bernard Law Montgomery, cuando llegó al mando del octavo ejército en agosto de 1942, era ya una leyenda controvertida en el ejército británico. Fanfarrón, implacable con sus subordinados, obsesivo en el planeamiento y contrario al improvisado estilo que había caracterizado las operaciones aliadas en África hasta entonces, Montgomery no era un hombre fácil de querer. Pero era exactamente lo que la situación requería. Desde su primera semana en el mando, Montgomery comenzó a reconstruir la confianza de sus tropas, prohibió los planes de retirada, llegó a ordenar que se quemaran los que ya existían, reorganizó el sistema de cuerpos de ejército, reforzó el papel de la infantería como columna vertebral de la defensa y comenzó a acumular reservas de blindados, combustible y municiones con una meticulosidad que habría desesperado a Rommel. Era en todos los sentidos lo contrario del zorro del desierto. Frío donde Rommel era impulsivo, calculador donde Rommel era intuitivo, paciente donde Rommel era urgente. Rommel lo sabía, y sabía que el tiempo jugaba en su contra. Cada semana que pasaba, el octavo ejército recibía más hombres, más carros y más aviones desde Inglaterra y desde los Estados Unidos. El Afrika Korps recibía comparativamente mucho menos. Las cifras eran elocuentes. En agosto de 1942, el octavo ejército contaba con 9 brigadas acorazadas y 72 compañías de carros. El DAC disponía de 16. Las tropas italianas complementaban el número, pero sus vehículos, los mismos modelos de 1940, totalmente superados en 1942, no podían compararse con los nuevos tanques Grant, Sherman y Valentine aliados. El 30 de agosto de 1942, Rommel lanzó su último ataque, la batalla de Alam Halfa. El plan seguía la fórmula clásica del zorro del desierto: rodear el extremo sur de las posiciones aliadas, cortar hacia el norte hacia el mar y envolver al octavo ejército entre dos fuegos. Necesitaba velocidad y sorpresa. No tuvo ninguna de las dos. Montgomery, informado con precisión por el servicio de criptoanálisis Ultra, que desde 1941 descifraba regularmente las comunicaciones del alto mando alemán,
Sabía con exactitud cuándo y por dónde atacaría Rommel. Había reforzado la cresta de Alam Halfa con la 44ª División de Infantería, artillería pesada y minas en profundidad. Cuando las columnas blindadas alemanas intentaron doblar hacia el norte, se encontraron con una posición defensiva preparada y con batallones de tanques Grant disparando a larga distancia desde posiciones estáticas. La batalla duró 3 días. Los alemanes sufrieron pérdidas considerables sin lograr penetrar la línea defensiva. El combustible, como siempre, era crítico. Rommel había calculado poder capturar depósitos aliados para alimentar su avance, pero los depósitos habían sido destruidos o estaban fuera de alcance. El 3 de septiembre, el Afrika Korps inició la retirada hacia las líneas del Alamein. Rommel, enfermo y agotado, regresó a Europa para recuperarse. El mando quedó en manos del general Georg Stumme. La batalla de Alam Halfa fue más que un fracaso táctico. Fue el reconocimiento de que el Afrika Korps había alcanzado el límite absoluto de su capacidad ofensiva. A partir de ese momento, la única estrategia posible era la defensa, y en el desierto defender era morir lentamente. El 23 de octubre de 1942, a las 21:40, el silencio del desierto fue roto de golpe. Más de 1000 cañones del 8º Ejército abrieron fuego simultáneamente contra las posiciones del eje. El estruendo podía escucharse a 60 kilómetros de distancia. Las líneas defensivas alemanas e italianas quedaron envueltas en una cortina de fuego y polvo. Había comenzado la segunda batalla de El Alamein, la batalla que cambiaría definitivamente el curso de la campaña africana. Las fuerzas enfrentadas eran radicalmente desiguales. Del lado del eje, 103.000 hombres, 49.000 alemanes y 54.000 italianos, 548 carros de combate, 552 cañones de campaña, 1.063 cañones antitanque, 7.000 vehículos artillados o semiorugas y 350 aviones. Del lado aliado, 220.000 hombres, 1.230 carros, más de 1.200 cañones de campaña, 1.451 cañones antitanque, 13.000 vehículos motorizados y 1.585 aviones. La desproporción en blindados era de más de 2-1. En aviación, casi 5-1. Rommel no estaba en el campo de batalla. Se encontraba en un sanatorio de Austria, recuperándose de sus afecciones digestivas y de una bajada de presión arterial que lo tenía fuera de combate. Cuando llegaron las noticias del ataque, solicitó permiso para regresar de inmediato. Hitler se lo concedió. Rommel voló de regreso a África el 25 de octubre, pero lo que encontró al aterrizar no era el ejército que había dejado. El general Stumme había muerto al inicio de la batalla, el 24 de octubre, cuando su vehículo de mando fue alcanzado por fuego de ametralladora y su corazón cedió durante la tensión del ataque. El mando transitorio había recaído en el general Ritter von Thoma. Las divisiones alemanas e italianas estaban enterradas en un cinturón de 7 a 8 kilómetros de minas, más de 500.000 de ellas, alternadas con trampas antipersona, camufladas con arena y sin patrón regular. Los británicos llamaban a ese cinturón los Jardines del Diablo. La táctica de Montgomery era diferente de todo lo que había intentado cualquier general aliado antes. No buscaba una batalla de maniobra, buscaba una batalla de desgaste. Sabía que en términos de movilidad y velocidad de reacción, los alemanes seguían siendo superiores. Por eso los obligó a pelear en terreno fijo, sin espacio para maniobras de flanqueo, consumiendo sus reservas de hombres y carros una a una. El frente se extendía 50 kilómetros entre el Mediterráneo y la depresión de Katara. No había espacio para el Zorro. El ataque fue de infantería. 5 divisiones de infantería, británica, australiana, neozelandesa, sudafricana e india, avanzaron en la oscuridad hacia los campos de minas, cada una apoyada por un batallón de carros y por la cobertura aérea de la Desert Air Force. Los zapadores abrían corredores de paso entre las minas, señalándolos con cuerdas, mientras la artillería suprimía las posiciones defensivas adelantadas. Era un avance lento, metódico y brutalmente costoso. Cada kilómetro se pagaba en vidas. Montgomery tuvo sus propios momentos de duda. El 26 de octubre, cuando los regimientos de carros sufrían pérdidas alarmantes intentando ampliar las brechas abiertas por la infantería,
Varios de sus generales de división le pidieron que ordenara una pausa. Montgomery se negó. Más adelante reconocería que sabía que necesitaba dar la orden de seguir, aunque los generales no estuvieran contentos. La batalla debía resolverse, y solo podría resolverse avanzando. Los alemanes respondieron con una energía desesperada. Rommel, que había regresado al mando, coordinaba las contramaniobras desde su carro de mando avanzado, tan cerca del frente que sus propias comunicaciones quedaban cortadas repetidamente. Organizó contraataques con los últimos Panzer disponibles, pero cada contraataque consumía carros que no podían reemplazarse. La situación de combustible era catastrófica. El submarino italiano Prosperina y el barco cisterna luisiano, cargados de combustible para el Dakar, habían sido hundidos por la aviación aliada en el Mediterráneo en los días previos a la batalla. El Afrika Korps comenzó el Alamein con reservas para apenas 7 días de operaciones intensas. La noche del 1 al 2 de noviembre, Montgomery lanzó la operación Supercharge, el golpe final. La segunda división de Nueva Zelanda y 2 brigadas blindadas atacaron el punto más débil de la línea del eje, al norte, en un sector defendido por divisiones italianas de infantería sin carros. En horas, la brecha estaba abierta. El general Ritter von Thoma fue capturado el 4 de noviembre cuando su carro fue destruido, convirtiéndose en el general de más alta graduación del DAK en caer prisionero. Esa noche Rommel envió a Hitler un mensaje de máxima urgencia. La derrota era inminente. Los hombres necesitaban retirarse o morir. Hitler respondió con la orden que se convertiría en símbolo de su incomprensión de la guerra en el desierto: victoria o muerte, ni un paso atrás. Rommel, por primera vez en su vida, desobedeció directamente al Führer. El 4 de noviembre de 1942 ordenó la retirada general del Afrika Korps. Contrariando las órdenes de Adolf Hitler, señalaron los informes posteriores. Era la única decisión sensata. Era también el fin de la aventura egipcia. Mientras el Afrika Korps comenzaba su largo repliegue hacia el oeste, un segundo golpe caía sobre el teatro africano desde una dirección inesperada. Entre el 8 y el 16 de noviembre de 1942, mientras Rommel evacuaba sus posiciones en el Alamein, las fuerzas anglo-estadounidenses desembarcaban en Argelia y Marruecos en la Operación Torch. Era el mayor desembarco anfibio de la guerra hasta ese momento y ponía al Afrika Korps en una posición sin escapatoria, presionado por el este por el 8º Ejército de Montgomery y por el oeste por las fuerzas del general Dwight D. Eisenhower. El repliegue del Afrika Korps desde el Alamein hasta Túnez fue uno de los ejercicios de retirada más notables de la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de 2.000 kilómetros de costa, en condiciones de combustible mínimas y bajo presión aérea constante, las unidades del DAK mantuvieron la cohesión y el orden. Montgomery avanzaba con cautela, algo que le criticarían sus pares aliados, pero era suficientemente rápido para no dar a los alemanes la posibilidad de reorganizarse. El 23 de enero de 1943, el 8º Ejército tomó Trípoli. La ciudad que había sido el corazón del Afrika Korps, el puerto desde el que llegaban todos los suministros, había caído. Pero Rommel no estaba dispuesto a rendirse sin dar un último golpe, y su objetivo no era el 8º Ejército, que conocía demasiado bien, sino el enemigo nuevo, los americanos. El 14 de febrero de 1943, el Afrika Korps lanzó una ofensiva a través del paso de Kasserine, en el Atlas tunecino. Las tropas del segundo cuerpo de ejército de Estados Unidos, inexperto y mal coordinado, recibieron el ataque frontalmente. El resultado fue una derrota humillante para el ejército americano. En 2 días, los blindados alemanes avanzaron más de 80 kilómetros hacia el interior de Túnez, capturando cientos de prisioneros, destruyendo equipos y sembrando el caos en las líneas de comunicaciones aliadas. El general Lloyd Fredendall, comandante del segundo cuerpo, fue relevado de su mando como consecuencia directa del desastre. Fue la última victoria de Rommel en África, y fue una victoria que no pudo explotar. No tenía reservas suficientes, sus líneas de suministro estaban cortadas por la aviación aliada y el 8º Ejército presionaba desde el este. El Feldmarschall ordenó la consolidación de las ganancias territoriales y comenzó a prepararse para lo inevitable.
El 6 de marzo de 1943, el Afrika Korps lanzó lo que sería su última ofensiva en la zona de Medellín, en el sur de Túnez. Fue un desastre. Montgomery estaba informado de antemano por ultra de todos los detalles del ataque: la hora, la dirección, la fuerza. Las divisiones antitanque aliadas esperaban en posición con 470 cañones. El Afrika Korps perdió 52 carros en pocas horas sin penetrar la línea defensiva. Fue la derrota más limpia y más costosa de toda la campaña. El 9 de marzo de 1943, el mariscal Erwin Rommel fue evacuado de África. Técnicamente la razón era médica. Su estado de salud no le permitía seguir en campaña. En la realidad era el reconocimiento de que la batalla estaba perdida. Rommel voló a Berlín, donde informó personalmente a Hitler de la situación real en Túnez. El Führer lo escuchó y se negó a devolvérselo a África. El zorro del desierto no volvería al desierto. El mando del Afrika Korps, ahora rebautizado Grupo de Ejércitos África, recayó en el general Hans-Jürgen von Arnim, que había llegado a Túnez a finales de 1942 al frente del Quinto Ejército Panzer. Von Arnim era un oficial competente, pero carecía del aura de Rommel. Y lo que quedaba en Túnez no era ya el Afrika Korps de los tiempos de gloria. Eran divisiones agotadas, mal abastecidas, atrapadas en una bolsa que se cerraba implacablemente. El 13 de mayo de 1943, en el cabo Bon y en los últimos bolsillos de resistencia repartidos por el norte de Túnez, los soldados del Afrika Korps y sus aliados italianos depusieron las armas. La capitulación no tuvo la ceremonia de los grandes finales militares. Fue una rendición masiva, ejecutada por unidades que no tenían escapatoria, sin combustible para maniobrar, sin munición para combatir y sin posibilidad de evacuación porque el Mediterráneo estaba completamente dominado por la Royal Navy y la aviación aliada. Las cifras de la rendición son todavía objeto de debate entre los historiadores, pero los cálculos más aceptados indican que más de 230.000 soldados del eje cayeron prisioneros. Algunas fuentes elevan esa cifra a 275.000, distribuidos entre aproximadamente 100.000 alemanes y 175.000 italianos. Entre los prisioneros estaba el general von Arnim, el último comandante del Grupo de Ejércitos África. Los soldados alemanes capturados pasarían años en campos de prisioneros en Gran Bretaña, Estados Unidos y Canadá. Churchill bautizó la victoria en Túnez como el Stalingrado africano. La comparación era exagerada en términos numéricos. Stalingrado significó la rendición de 300.000 hombres de la sexta del ejército alemán y cambió el equilibrio global de la guerra. Pero en términos psicológicos el paralelo era exacto. Una gran fuerza alemana acorralada, sin posibilidad de rescate, aniquilada en una bolsa geográfica sin salida. Para Alemania, era la segunda gran pérdida en menos de 6 meses. ¿Por qué perdió el Afrika Korps? La respuesta simple, la superioridad numérica aliada, es verdadera pero incompleta. La explicación más honesta requiere entender varios niveles simultáneos. A nivel estratégico, Alemania nunca consideró el teatro africano como prioritario. Para Hitler, la guerra se ganaba o se perdía en la Unión Soviética. El Afrika Korps fue siempre una fuerza secundaria, alimentada con los recursos sobrantes después de satisfacer las necesidades del Frente del Este. Mientras el ejército Panzer de África recibía 2 divisiones, en la Unión Soviética operaban más de 200. La aritmética estratégica nunca favoreció a Rommel. A nivel operacional, el Dacca fue extraordinariamente eficaz mientras pudo combatir en sus términos. Rápido, fluido, con iniciativa. Cuando las circunstancias lo obligaron a la defensiva, primero en el Alamein, luego en Túnez, esa ventaja desapareció. El ejército alemán no estaba diseñado para defender. Su doctrina, su entrenamiento y su psicología estaban orientados al ataque. Montgomery lo entendió y lo explotó. Privó a Rommel de la iniciativa y lo obligó a pelear en terreno fijo. A nivel táctico, el Afrika Korps mantuvo una superioridad genuina durante casi toda la campaña. Sus soldados eran más agresivos, sus oficiales tomaban decisiones más rápidas y su integración de carros, infantería, artillería y aviación táctica era más efectiva que la aliada durante la mayor parte del conflicto.
Fue solo hacia 1943, cuando los americanos y británicos comenzaron a aplicar las lecciones aprendidas, que el equilibrio táctico comenzó a igualarse. La logística fue, en última instancia, el factor decisivo. El general Auchinleck lo resumió con precisión en sus memorias. La batalla africana era esencialmente un concurso de logística. El Afrika Korps nunca tuvo suficiente combustible, nunca suficientes municiones, nunca suficientes piezas de repuesto. Los convoyes del Mediterráneo, atacados sistemáticamente por la Royal Navy y por la aviación desde Malta, no podían compensar el desequilibrio. La isla de Malta, cuya captura algunos planificadores alemanes como el general Kurt Student habían propuesto en la Operación Hércules, nunca fue tomada, y esa omisión estratégica tuvo consecuencias que se dejaron sentir durante toda la campaña. El servicio Ultra añadió otra dimensión al desequilibrio. Desde finales de 1941, los británicos descifraban regularmente las comunicaciones cifradas del OKW mediante las máquinas Enigma, incluyendo los mensajes personales de Rommel a Berlín y los informes de situación del DAC. Esto significaba que Montgomery y Auchinleck, antes que él, conocían con frecuencia los planes alemanes antes de que se ejecutaran. La precisión con que el octavo ejército respondió a los ataques de Alam Halfa y Medellín solo se explica por ese conocimiento previo. Erwin Rommel regresó a Europa en marzo de 1943 y nunca volvió a África. El hombre que había convertido el desierto norteafricano en un teatro de operaciones celebrado en todo el mundo, tenía por delante 18 meses más de guerra y los más oscuros de su carrera. Su siguiente destino fue la inspección de las defensas atlánticas en Francia, luego el mando del Grupo de Ejércitos B para la defensa de Normandía. Rommel estaba convencido de que los aliados desembarcarían y que debían ser destruidos en la playa antes de que pudieran consolidar su posición. Discutió apasionadamente con el mariscal Gerd von Rundstedt sobre la estrategia defensiva. Era, otra vez, el hombre de la iniciativa y la acción inmediata, frente a los partidarios de esperar y golpear en profundidad. El 17 de julio de 1944, el vehículo de Rommel fue atacado por aviones aliados en la carretera cerca de Livarot, en Normandía. Sufrió fracturas de cráneo y heridas graves. Fue evacuado a Alemania para su recuperación, y entonces llegó el 20 de julio de 1944. El atentado del coronel Klaus von Stauffenberg y sus compañeros del ejército contra Hitler fracasó. La investigación de la Gestapo reveló conexiones entre algunos de los conspiradores y Rommel. Su nombre aparecía mencionado en documentos y conversaciones registradas como posible jefe del Estado después de la eliminación del Führer. Rommel negó haber participado activamente en la conspiración. Las pruebas contra él eran indirectas, y él mismo afirmó no haber sabido que el plan incluía el asesinato de Hitler. Él habría preferido su captura y juicio. Sin embargo, era un nombre demasiado grande para ignorarlo. El 14 de octubre de 1944, dos generales del ejército se presentaron en la casa de Rommel en Herrlingen, cerca de Ulm, donde el mariscal se recuperaba de sus heridas. Le ofrecieron una elección: un proceso ante el Tribunal del Pueblo, que con certeza condenaría a su familia a la deshonra y a él a la muerte pública, o el suicidio silencioso con veneno, que se anunciaría como muerte heroica por las heridas y le garantizaría un entierro de Estado con todos los honores. Rommel, que tenía 52 años, salió al jardín con su esposa Lucy y su hijo Manfred, se despidió de ellos y se subió al vehículo de los generales. 20 minutos después estaba muerto. La causa oficial fue un colapso debido a sus heridas previas. La muerte de Rommel fue ocultada durante semanas. Berlín anunció el fallecimiento con los honores correspondientes a un mariscal de campo caído en combate. Hitler ordenó un funeral de Estado. Nadie dijo nada de la pastilla de veneno. Después de la guerra, la verdad emergió gradualmente. Los testimonios de los oficiales que estuvieron presentes, las cartas que Rommel había dejado escritas y las investigaciones del escritor Desmond Young, cuyo libro Rommel se convertiría en uno de los primeros y más influyentes sobre el tema, reconstruyeron los hechos.
La película estadounidense de 1951, Rommel, The Desert Fox, protagonizada por James Mason, popularizó la figura del general en el contexto de la posguerra, en un momento en que Estados Unidos necesitaba integrar a la Alemania occidental en la defensa de Europa y requería figuras alemanas respetables para facilitar ese proceso. Rommel, que no había sido miembro del partido nazi, que había ignorado la orden de Hitler de ejecutar a los comandos capturados y a los soldados judíos del ejército británico, y cuya conexión con la resistencia antinazi era plausible, se convirtió en el general alemán bueno, el profesional apolítico, el caballero del desierto. Esa imagen tiene mucho de verdad y algo de construcción posterior. Rommel fue un militar brillante y un ser humano complejo que combatió con lealtad a un régimen criminal sin comprometerse directamente con sus crímenes más evidentes. La campaña africana, a diferencia del Frente del Este, se libró en general sin las masacres de civiles, los fusilamientos de prisioneros o la brutalidad sistemática que caracterizaron la guerra de exterminio en Polonia y Rusia. El Afrika Korps fue una anomalía en el contexto de la guerra del Tercer Reich, una unidad que se comportó con excepciones menores dentro de las normas del derecho internacional de la época. Eso le dio su aureola particular, y esa aureola sobrevivió a la derrota. Para entender plenamente el Afrika Korps hay que entender también a su gran adversario, el Octavo Ejército Británico. Sus soldados, australianos, neozelandeses, sudafricanos, indios, polacos, griegos y por supuesto británicos, se llamaban a sí mismos las ratas del desierto, un apodo nacido del insulto que la propaganda nazi les lanzó durante el sitio de Tobruk, ratas atrapadas en sus madrigueras. Los australianos lo adoptaron como divisa de honor. La relación entre el Afrika Korps y el Octavo Ejército fue peculiar. Era una guerra sin población civil involucrada directamente, sin partisanos, sin represalias y sin la brutalidad que caracterizó los otros frentes. Los prisioneros eran generalmente respetados. Los heridos del bando contrario eran tratados cuando era posible. Los mandos de ambos bandos se admiraban mutuamente en privado y en ocasiones en público. Churchill elogió a Rommel en el Parlamento en enero de 1942. Rommel habló con respeto de la tenacidad australiana en Tobruk. Montgomery, cuando le preguntaban por Rommel, respondía con precisión técnica sin insultos personales. Esa caballerosidad relativa convirtió la campaña africana en algo emocionalmente diferente de la guerra en el Este o en el Pacífico. Un soldado del Afrika Korps capturado en el Alamein sabía que iba a sobrevivir. Eso cambiaba el cálculo psicológico de la rendición. El mito del Afrika Korps como fuerza invencible fue, en parte, una construcción deliberada de la propaganda alemana bajo la dirección de Goebbels, pero fue también una construcción involuntaria de la propaganda aliada, que necesitaba explicar sus derrotas frente a un enemigo digno y excepcional. Un ejército que pierde frente a un genio tiene una derrota más honorable que uno que pierde frente a un igual. Rommel fue, en ese sentido, el mejor regalo que Hitler pudo hacerle al Imperio Británico, un enemigo al que admirar. Bernard Montgomery entendió esa dinámica y la rechazó activamente. Cuando Auchinleck intentó con humor negro atribuir un éxito parcial al factor Rommel, Montgomery respondió con frialdad que esa actitud era peligrosa para la moral. No había factores míticos en la guerra. Había planificación, logística y voluntad. El Octavo Ejército podría ganar porque tenía más hombres, más tanques y mejores suministros, y lo haría siguiendo un plan metódico, sin improvisaciones heroicas. Montgomery ganó el Alamein, y al ganarla cambió la percepción global de la guerra. Por primera vez desde 1939, un ejército de tierra aliado había derrotado en batalla abierta al Wehrmacht. No con superioridad abrumadora en el primer choque, sino en una batalla prolongada de 12 días contra un enemigo que se defendía con habilidad. El 15 de noviembre de 1942, las campanas de todas las iglesias de Gran Bretaña repicaron por orden del primer ministro Churchill. Era la primera vez desde que había comenzado la guerra. La pregunta es inevitable y los historiadores la han debatido durante décadas. Si Rommel hubiera tenido más recursos, si Malta hubiera caído, si Hitler hubiera priorizado el Mediterráneo sobre el Cáucaso, si los suministros hubieran llegado con regularidad,
¿Podría el Africa Corps haber tomado Alejandría, el Canal de Suez y cambiado el rumbo de la guerra? El coronel Martínez de Merlón, en su análisis comparativo de ambos ejércitos, ofrece una respuesta matizada. Yo creo que no lo veo. Yo creo que se encuentran con una situación sobrevenida y que, bueno, podemos decir hombre y sí, pero ¿qué traslado yo a Egipto? La cuestión no era si Rommel era suficientemente brillante, claramente lo era, sino si Alemania tenía la capacidad estratégica y logística para sostener una ofensiva de esa escala en dos frentes simultáneamente. En julio de 1942, el Afrika Korps disponía de aproximadamente 60 carros operativos cuando alcanzó el Alamein. En ese momento, el ejército alemán tenía más de 200 divisiones en la Unión Soviética, lanzando la Operación Azul hacia el Cáucaso y Stalingrado. Sacar divisiones acorazadas del frente del este para reforzar a Rommel habría significado debilitar una ofensiva que Hitler consideraba decisiva. Y el frente del Mediterráneo, con sus enormes distancias y su dependencia de la marina italiana, habría consumido esos refuerzos con igual voracidad. Malta es el comodín de este debate. La isla, situada en el centro del Mediterráneo entre Sicilia y Túnez, era el punto desde el que la aviación y los submarinos aliados atacaban los convoyes del eje. Si Alemania e Italia hubieran llevado adelante la Operación Hércules, el plan de invasión de Malta previsto para 1942 pero cancelado después de la caída de Tobruk, los convoyes habrían tenido mucho más margen. Rommel mismo estaba convencido de que Malta era la clave. «Tenemos el Mediterráneo en la mano, pero no podemos cerrarlo», llegó a escribir en su diario. Pero incluso con Malta, los problemas fundamentales de la campaña persistían. El motor del Afrika Korps era la iniciativa y la velocidad. Esas virtudes requerían combustible. Y el combustible requería un sistema logístico que nunca fue construido a la escala que la empresa demandaba. Las fuerzas italianas, cuyo papel en el esfuerzo logístico total fue mayor de lo que generalmente se reconoce, cumplieron con lo que tenían. El problema era que lo que tenían no era suficiente para sostener un avance hasta el Canal de Suez, menos aún para defenderlo una vez capturado. El análisis más honesto es también el más sobrio. El Afrika Korps fue el mejor ejército que Alemania podía enviar a África dado su compromiso en el este. Pudo hacer lo que hizo porque Rommel era excepcional y sus soldados combatían con una disciplina y una iniciativa táctica notables. Pero el desequilibrio estratégico entre lo que el eje podía sostener en el Mediterráneo y lo que los aliados podían sostener mediante sus líneas de comunicación con el Atlántico y el Índico era insalvable a largo plazo. La maquinaria industrial y logística de los Estados Unidos, que comenzó a hacerse sentir desde finales de 1942, no tenía equivalente en el sistema del eje. Como dijo Montgomery al final de la campaña, la victoria en la batalla es la tarea del general, la victoria en la guerra es la tarea del estadista. Los estadistas aliados construyeron la condición para la victoria. Los generales aliados finalmente la ejecutaron.